Muy buenas noches, buen fin de semana, buen jueves. Estamos aquí nuevamente para empezar con un libro muy interesante como es el libro de Hebreos. Hemos tenido una semana complicada con COVID. Algunos hermanos todavía están saliendo. Seguimos orando por Gustavo Franco. Por mi esposa, por mí, no sé si hay alguien más, en particular por Elma, una querida hermana viejita que tenemos arriba del templo. Pero lo más importante, hermanos, es que no desfallecemos, no tiramos la toalla, como se dice comúnmente en el boxeo, sino que seguimos adelante. Cuando vemos lo que pasaba con estos hermanos, con estos judíos perseguidos, decimos, realmente, no nos pasa nada. No nos pasa nada a nosotros, no nos pasa nada comparado con ellos. Así que les propongo abordar este libro de Hebreos. Seguimos orando por Daniel Fretel. La pérdida de un padre no se resuelve en pocos días. Seguimos orando por consolación, realmente que Dios esté obrando en sus vidas, como dice Andrés, parece que fuésemos en una escala descendente. Empezamos por las epístolas de Juan, pasamos a Santiago, y ahora llegamos a Hebreos. ¿Dónde está Hebreos? Bueno, muy cerquita de Apocalipsis, en el Nuevo Testamento. Miren, los 4 evangelios, voy a hacer una introducción que no va a terminar hoy, lamentablemente. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos muestran a Jesús en su actividad en la tierra. Hebreos nos muestra a Cristo y su actividad en el cielo. Por eso es tan sublime y tan hermoso todo el tema que aborda el autor de Hebreos en estos capítulos, ¿no? Tan sustanciosos. Cuando uno empieza a leer, dice, no es una carta. ¿Por qué? Porque como veremos en un par de jueves, el autor de Hebreos comienza a hablar acerca del pasado, de la forma en que Dios obró, habló y a quienes usó. Pero nos damos cuenta que es una carta porque termina como tal. Yo les invito a buscar en Hebreos capítulo 13, que es el último capítulo, en los versículos finales del 20 en adelante está la bendición del autor, los saludos del autor, y justamente en el anteúltimo versículo, Hebreos capítulo 13, versículo 24, se revela a quién fue enviada y para qué. Dice ahí el versículo 24, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Evidentemente era una iglesia quizás pequeña, pero agrega, los de Italia os saludan. La iglesia de Italia, que era fuerte, saludaba a este grupo que quizás se reunían en una casa, no sé, una pequeña iglesia reunida en una casa, pero eran fieles y fervientes a pesar de todo, y les mandan el saludo desde Italia. Eran un grupo de hebreos, de judíos, un grupo específico de judíos cristianos. Ellos habían recibido a Cristo como su Salvador. ¿Cuándo fue escrita? Bueno, antes del año 70, más o menos en el año 66 después de Cristo. En el capítulo 12, versículo 4, nos ilustra de que estos hebreos cristianos todavía no habían gustado la muerte o no se había derramado sangre
en relación a ellos. Miren lo que dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo, dice, contra el pecado. Evidentemente, estos judíos, remanente fiel, no habían todavía sido martirizados, como si lo iban a hacer muchos cristianos después. Ahora, lo que es seguro es que el templo de Jerusalén, ¿sí? ¿Se acuerdan? El templo de Salomón fue destruido, después fue reconstruido el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén, aún en el momento en que se escribió Hebreos, no había sido destruido. Unos años después, Tito, un emperador sanguinario, un emperador romano sanguinario, destruyó, ¿sí?, el templo de Jerusalén como respuesta a una revolución plasmada por unos llamados zelotes judíos que habían intentado derrocar al gobernador romano. Entonces destruyó. El templo después fue reconstruido por Herodes y se conserva hasta el día de hoy allí en Jerusalén. Esta carta, esta epístola, tiene el más alto sentido literario, poético de todo el Nuevo Testamento. Fue escrita en una refinada lengua griega. Era muy rico el idioma griego y en ese idioma fue escrita. Es cierto que es muy judaica. ¿Por qué decimos? Porque se refiere permanentemente a temas de los judíos, del pueblo de Israel. Pero las advertencias, escuchen, en contra de deslizarse de la realidad de la muerte de Cristo, de su resurrección, y pasarse a un mero ritualismo religioso, es siempre una necesidad vigente en el cristianismo. Hermanos, es necesario que Hebreos para nosotros tenga vigencia. ¿Por qué? Porque es una advertencia, un semáforo en rojo de no convertirnos en religiosos. Hay una tendencia muy normal, muy natural, ¿no es cierto?, en el hombre, en convertirse en religioso. Y voy los domingos a la iglesia porque va mi mamá, porque me lleva mi papá, porque me encuentro con los amigos y porque no tengo nada que hacer. No, esa no es la idea. Nos convertimos en religiosos, ¿sí? La idea es buscar y encontrarse con Cristo cada vez que vamos a la iglesia, cada vez que abrimos su palabra, cada vez que oramos, cada vez que cantamos. Esa es la relación que tenemos que tener con nuestro Dios. No solamente llenar un papel, dar una pequeña ofrendita, de vez en cuando acordarnos de abrir la Biblia. Algo nos decía el otro día Santa María: la Biblia en el cajón cerrada no cambia a nadie, es un fetiche, es un amuleto. Hermanos, la Biblia tiene que ser nuestra lámpara, nuestro libro de cabecera, nuestro reglamento para vivir, nuestra luz, nuestro faro, nuestra guía. ¿De qué sirve tenerla en el cajón? La temática predominante, ¿cuál es? Bueno, la temática predominante es una lucha. Había una tremenda lucha. Aquellos que se aferraban a un sistema religioso y que a los desleales, o sea, aquellos cristianos que, habiendo entendido el mensaje de Dios, habían creído en Cristo, los trataban de desleales. Y como tales cristianos les hacían sentir el rigor de la tirantez, del distanciamiento y todo tipo de presión para que vuelvan. La idea de los religiosos judíos era que vuelvan, que no se le vaya más pueblo detrás de Cristo, detrás de Jesús. La idea de los religiosos era que abandonen a Cristo y que vuelvan al judaísmo. Pero el autor de Hebreos enfatiza en lo opuesto: abandonar el judaísmo y seguir a Cristo. Esta es la idea, la esencia de esta epístola. Por eso, una y otra vez vamos a ver que
en la epístola se pone énfasis, por ejemplo, en dejar las sombras del pasado por el cuerpo, por la realidad de Cristo, en dejar el ritual por la realidad, el dejar lo provisional por lo definitivo, el dejar lo temporal por lo permanente. En síntesis, dejar lo bueno, porque había cosas que eran buenas que practicaba el pueblo de Israel, por lo mejor. Era mucho mejor Cristo que los rituales que ellos practicaban. Esto se traducía en abandonar, en soltar. ¿Qué cosa? Lo popular, claro, la mayoría eran judíos, eran religiosos judíos, iban a la sinagoga, leían el Torá, se vestían de una manera determinada, respetaban ciertas fiestas, era lo popular. Entonces, el libro de Hebreos dice, no, dejemos lo popular por esto que ellos llaman impopular. Dejemos la mayoría por la minoría. Dejemos a los opresores y aún nos convirtamos en oprimidos, porque esto tiene premio. La carta fue dirigida a judíos. Escucha. Estos hebreos habían escuchado predicar a los apóstoles. Ellos habían visto cómo el Espíritu Santo de Dios hacía milagros y confirmaba el mensaje. Por eso tantas conversiones, tanta gente sanada, tanto poder proveniente de Dios. Y frente al mensaje de los apóstoles hubo tres grupos. Quizás sea objeto de una pregunta. Primero, aquellos que creyeron y fueron genuinamente convertidos. Aquellos que profesaron, inclusive fueron bautizados, ¿sí?, como Simón el Mago, pero que nunca habían nacido de nuevo. Y en tercer lugar, aquellos que rechazaron de plano el mensaje de salvación. Muy bien, nuestra epístola confronta a estas dos clases de personas, los verdaderamente salvados y aquellos que eran creyentes superficiales, nominativos, ¿sí?, que en realidad no habían creído en Cristo. Ahora viene un tema muy doloroso, que quizás sea objeto de una pregunta. ¿Qué pasaba cuando un judío abandonaba la fe de sus antepasados? Estamos haciendo una introducción para después entender cada uno de los capítulos y versículos de este hermoso, fabuloso libro de Hebreos que vamos a considerar en el resto del año, ¿sí?, de abril a diciembre. ¿Cuál era la sanción? Bueno, aquellos que dejaban la fe. Tenemos un amigo en común con muchos de los oyentes que se llama Marcelo Heikel. Él siempre cuenta que el día que recibió a Cristo como su Salvador, lo primero que recibió fue una bofetada de sus padres. Ellos eran orientales, ¿sí?, con convicciones y religión musulmana, y no podían ni oír hablar acerca de Cristo, del cristianismo, del evangelio. Y no solamente le pegaron una cachetada, sino que lo echaron de la casa. Bueno, lo que sufrió Marcelo, muy conocido anciano de la iglesia de Morón, lo han sufrido miles de creyentes que no quisieron apostatar de la fe y que se mantuvieron sólidos, firmes. Estos hebreos presionados eran frecuentemente castigados de una o varias maneras y tratados como renegados, como apóstatas, como infieles, como desleales. Anotá. ¿Cómo los castigaban? ¿Cómo los presionaban? Bueno, eran desheredados de la familia. Vaya si era importante esto. Les abrían la puerta y los echaban al desierto. En segundo lugar, eran excomulgados de la congregación. Nunca más podían entrar a la sinagoga, ni siquiera para sentarse en el último lugar. Perdían su trabajo. Los judíos eran muy poderosos económicamente, tenían influencia, perdían su trabajo. Eran despojados de sus bienes. Evidentemente, lo poquito que tenían se lo quedaban los religiosos, se lo devolvían a la familia, pero a él no.
recibía torturas mentales, malos tratos físicos, escarnio público, ahí va el apóstata, ahí va el renegado, ahí va el desleal, ahí va el infiel, escarnio público. Muchas veces encarcelamiento, eran encarcelados. Le pasó a Jesús, le pasó a Juan el Bautista. Por manifestarse seguidor de Cristo, fueron presos. A Juan le costó la cabeza, a Jesús la cruz. Sufrieron el martirio, como lo sufrieron los apóstoles, aquellos que le predicaron a estos hebreos, remanente fiel, lejos de Italia, pero que se sostenían en el Señor. La única manera de escapar a todo este sometimiento, a toda esta presión, era renunciar a Cristo, claro, es fácil, y volverse al judaísmo. El gran objetivo era ese. Ellos renunciaban a Cristo y recuperaban los bienes, el trabajo, la familia, los sacaban de la cárcel, nadie los escupía, nadie les tiraba piedra, nadie les pegaba. Claro, era fácil. Bueno, otra de las formas de presionar, y quiero poner énfasis en esto, de los religiosos a estos creyentes de verdad, que usaban los judaizantes para convencer y persuadir a los cristianos a volver, era la siguiente. Miren, ellos invocando su pasado, el Antiguo Testamento, todas son historias que encontramos en el Antiguo Testamento, les decían: nosotros, los judíos, los judaizantes, los religiosos judíos, los ritualistas, tenemos la rica herencia de los profetas. Por eso ustedes van a ver que en el capítulo 1, versículo 1, el autor empieza diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres. ¿Quiénes son los padres? Moisés, Jacob, Isaac, Josué, David, Salomón, Abraham. Habiendo hablado de diferentes maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo. Ellos que le decían a los judíos conversos: escúchame, nosotros tenemos la rica herencia de los profetas. En segundo lugar, el destacado ministerio de los ángeles en la historia del antiguo pueblo de Israel. ¿Quién se le presentó a Moisés mientras la zarza ardía? ¿Quién habló con Elías? Siempre los ángeles estaban presentes. ¿Por qué? Porque eran enviados de Dios, el Altísimo, para dialogar con el pueblo escogido por Dios, que era Israel. Lo miraban a los ojos a los judíos llamados desleales o renegados o apóstatas, y le decían: nosotros estamos asociados con el legislador Moisés, el más grande de todos, Moisés, nuestro líder, el que nos sacó de Egipto y nos llevó a la tierra prometida. Ustedes se están desvinculando de esta persona, de este legislador, de este líder, que nosotros veneramos, tenemos bien en alto. Guió a nuestro pueblo por el desierto, fue asistido por Dios. En cuarto lugar, ¿qué vínculos nacionales están dispuestos a perder? Por ejemplo, con el caudillo Josué. ¿Se van a olvidar de Josué por seguir a Cristo? ¿Es más importante Cristo que Josué? Me imagino, ya me los represento a los religiosos, mirando a estos pobres renegados, tratando de convencerlos, ¿no? Y la gloria del sacerdocio de Aarón, del sacerdocio arónico, que venía de la línea de Melquisedec, ¿se van a olvidar del sacerdocio de Aarón? Eso sí que era espiritual, de los levitas. ¿Y el tabernáculo? ¿Acaso Dios no hizo un tabernáculo, ese sagrado santuario donde Dios habitaba? Eso es exclusivo de los judíos.
Otros pueblos no lo tuvieron y lo tienen. ¿Se lo van a perder por seguir a Cristo? En sexto lugar o en séptimo lugar, y el pacto de la ley, los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés que rigen nuestra vida, ¿se los van a olvidar? ¿Acaso no fueron tablas escritas por el dedo de Dios? ¿Y el mobiliario del templo con su hermosura? ¿Y el velo del templo? ¿Cómo todo eso para ustedes no tiene ningún valor? Con sorna, con burla, le preguntaban así a los cristianos hebreos que habían decidido seguir a Cristo. Los miraban, siempre en minoría, y con el dedito acusador, los judíos, los religiosos, les decían: nosotros tenemos todas estas glorias, ¿y ustedes qué tienen? Quizás te pase en la escuela o en el trabajo, te perdés el baile, te perdés la birra, te perdés la droga, te perdés las mujeres, mirá todo lo que te perdés por ser cristiano. ¿Ustedes qué tienen? ¿Qué les quedó? Despreciaron estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cosas y las cambiaron. ¿Por qué? Ustedes tienen nada más que un aposento alto donde estuvo Jesús. Una mesa. Alguna banqueta, sí. Un poco de pan. Un poquito de vino. ¿Y qué más? No se puede comparar. Todo lo que dejaron, todo lo que perdieron por este Cristo, ¿acaso están seguros que el cambio les favorece? Dejaron todo aquello, nuestra herencia, nuestra prosapia, nuestro árbol genealógico, lo antiguo, lo que nos respalda, lo que nos da identidad, por esto. Y la pregunta que suena y que va a quedar para contestar el jueves que viene es: ¿y qué tienen? Siguiendo a Cristo, ¿qué tienen? ¿Qué les queda? ¿Qué les queda? ¿Cuál es la respuesta del autor? Nos anticipamos. Tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo y en Él tenemos, ya veremos. El jueves que viene develaremos esta realidad. Miren, ¿por qué decimos que es tan actual la epístola, la carta a los hebreos? Porque cada día de nuestra vida, cuando tomamos la decisión de continuar siendo cristianos, tenemos alguna oposición. Estamos mirando un poquitito de televisión y viene alguien y habla media hora a favor del homosexualismo. Habla un buen rato a favor del poliamor. Defenestra el matrimonio. Por supuesto, invocan el aborto como la gran solución del siglo XXI. Escuchamos que lo mejor es el matrimonio civil entre hombres, el lesbianismo, la libertad, el libertinaje. Todos los días nos bombardean con la enseñanza del sexo, distribuyendo profilácticos, en contra de nuestra enseñanza bíblica, que el sexo está reservado para el matrimonio, que es maravilloso, pero para el matrimonio. Todos los días hay un vecino, un compañero, un pariente que se burla de nosotros. ¿Qué ganás siendo cristiano, querido? ¿Qué ganás? ¿No te das cuenta que te privás de todo? Dios nos ayude y nos bendiga a poder sumergirnos en esta carta a los hebreos, porque nos va a sustentar, nos va a hacer crecer, nos va a hacer madurar,
nos va a fortalecer. Querido hermano, no importa cuál sea tu edad, no te pierdas ninguna clase, ¿sí?, relacionada con este libro. Vamos a las preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuándo se escribió el libro de Hebreos y por qué decimos que es una carta? Pregunta número 2. ¿A quiénes iba dirigida? Pregunta número 3. Este remanente, cuando escuchó el mensaje de los apóstoles, ¿cuál de las 3 decisiones tomó? Pregunta número 4. Enumerame cuáles eran las consecuencias de ser considerado renegado y o apóstata. Y la última, cómo presionaban los religiosos judíos a los auténticos cristianos con cosas relacionadas con su pasado. Que Dios nos bendiga y aprovechemos este estudio y hagamos los deberes. Amén.